Muy buenas tardes a todas y todos nuestros seguidores de la revista contraportada.info y también de la radio Air Libre de Bruselas en la emisión Entre Amigos. En esta tarde vamos a tocar el tema sobre la agresión de la cual ha sido víctima Venezuela. La inducida crisis política y social en Venezuela alcanzó en enero de 2026 uno de sus puntos más críticos en décadas, cuando Estados Unidos ejecutó una operación militar que resultó en el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de su esposa Cilia Flores en Caracas. El acontecimiento ha desencadenado un intenso debate internacional sobre los límites del derecho internacional, la soberanía estatal y la intervención armada bajo la apariencia de acciones judiciales y de seguridad. Mientras Washington sostiene que la operación obedeció a una lucha contra el narcotráfico y actividades ilícitas transnacionales, incluyendo la acusación formal en tribunales estadounidenses contra el presidente Maduro por narcotráfico y narcoterrorismo. Gran parte de la comunidad internacional y sectores críticos consideran la acción como una violación de la soberanía venezolana y del derecho internacional. Diversos países, desde aliados hasta adversarios de Estados Unidos, denunciaron la intervención en foros multilaterales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El impacto de estos acontecimientos en la sociedad venezolana es profundo. Las condiciones humanitarias siguen deteriorándose y las opciones de salida política parecen fragmentadas entre soluciones negociadas, resistencia interna y escalada del conflicto. En medio de esta situación extraordinaria, es urgente explorar no solo las dimensiones constitucionales y jurídicas de lo ocurrido, sino también las implicaciones para los derechos humanos, la región latinoamericana y el futuro político en Venezuela. Para analizar estos temas, hemos invitado a la doctora Olga Álvarez, abogada constitucionalista y defensora de derechos humanos de Venezuela, a quien le damos la bienvenida a esta emisión. Buenas tardes, doctora Olga Álvarez, bienvenida a nuestra emisión. Gracias a Hugo, gracias a Contraportada, gracias a todos los que van a escuchar la reflexión que desde Venezuela hacemos sobre los puntos que acabas de mencionar. Desde su perspectiva jurídica, ¿cómo calificaría la operación militar que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en términos del derecho internacional y constitucional de Venezuela? Claramente es un crimen de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, es un acto de guerra unilateral, no autorizado por el derecho internacional, tampoco autorizado ni siquiera por el derecho interno de Estados Unidos. Estamos ante una escalada de lo que ha sido la agresión múltiple durante 25, 26 años contra la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que el bloqueo criminal contra Venezuela también es una forma de agresión dentro del derecho internacional, está reconocida así por diferentes resoluciones de Naciones Unidas, porque son medidas que buscan asfixiar a los pueblos para generar cambios en el gobierno y que son crímenes de lesa humanidad según no solamente las resoluciones de Naciones Unidas, sino sobre lo que ha determinado los informes del relator para el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales de Naciones Unidas. El tema es aquí además que también, además de ser no solamente el ataque, porque antes del ataque hubo amenaza, la amenaza propiamente también ya es un delito dentro del derecho internacional. El secuestro, la piratería de barcos que comercializaban con Venezuela también son delitos importantes en el derecho internacional, sobre todo en el derecho internacional privado en el área comercial. Pero en fin,
Estados Unidos se abstiene del derecho internacional y lejos de abstenerse viola el derecho internacional permanentemente, no lo reconoce, ya lo dice flagrantemente que no les importa el derecho internacional. Por tanto, si el derecho internacional es el andamiaje que se dieron las naciones luego de la Segunda Guerra Mundial para procurar la seguridad y la paz internacional, a Estados Unidos le importa absolutamente nada, ni la seguridad ni la paz internacional. Pero esto también, Hugo, es un crimen dentro de Estados Unidos. Primero, estamos hablando que no se siguieron este acto de guerra unilateral, no siguió el procedimiento interno constitucional, hizo caso omiso de las atribuciones del Congreso, independientemente de que viola el derecho internacional. Y a lo interno también hay otro elemento que yo quisiera que si nos escuchan desde Estados Unidos, porque esto es una amenaza contra toda Latinoamérica y el Caribe, contra los migrantes, contra los que somos diferentes, contra los pueblos indígenas. No es solamente contra Venezuela, esto es una amenaza para todos los pueblos que desean vivir en paz y que quieren que se respete su soberanía y su dignidad como seres humanos y como nación. Entonces, hay un tema dentro de Estados Unidos que yo insisto, y es que se puede denunciar y seguir un procedimiento interno porque el secuestro de un presidente, de un jefe de Estado, está castigado dentro del derecho interno de Estados Unidos. Hay una ley, la ley 94467, que modifica el capítulo 18 del Código Penal de Estados Unidos, que desarrolló una convención internacional de 1973 sobre la prevención y castigo de delitos contra personas especialmente protegidas. En esa convención se establece que el jefe de Estado, jefe de gobierno, en el caso del presidente Nicolás Maduro, él tiene la doble investidura, jefe de Estado y jefe de gobierno, según nuestra constitución, y alcanza a todos sus familiares. Es decir, el hecho de que él haya sido secuestrado en una conspiración, en una planificación de secuestro, porque ellos lo anunciaban, además, es un hecho notorio público y comunicacional, es un delito dentro de Estados Unidos sobre el que debería llevarse un juicio penal contra el presidente de Estados Unidos, contra el secretario de Estado, contra todas las personas, asesores que han participado en la planificación, en la conspiración, en el propio secuestro y en la retención del presidente Nicolás Maduro en suelo estadounidense. Ya está claro para el mundo y también lo quiero decir porque había algunos sectores que alguna vez dudaron de la verdad en Venezuela, que alguna vez dudaron del presidente Nicolás Maduro y lo subestimaron. Hubo una gran campaña mucho tiempo diciendo que Maduro no es Chávez. Hubo una gran campaña también para hacer creer que aquí había violación de derechos humanos, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es que había un financiamiento y organización de grupos terroristas, de bandas criminales vinculadas a 20 Venezuela y a los grupos de extrema derecha. Eso fue demostrado. El tren de Aragua no existe, como se dieron cuenta. Ya Estados Unidos no habla del tren de Aragua, eso era una mentira. Como también es una mentira que haya algún elemento que nos vincule como nación, como país. No hay ningún elemento que nos vincule a ningún hecho vinculado con alguna modalidad del narcotráfico, ni producción, ni procesamiento, ni distribución, ni tráfico de drogas en Venezuela. Todo lo contrario, desde el 2005 hubo, desde que el presidente Chávez sacó a la DEA de Venezuela, porque la DEA es la patente de corso del narcotráfico. El cartel, el real cartel, o sea, no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que si Estados Unidos consume casi el 90% de la droga mundial, ¿ok? Que además el porcentaje de estadounidenses que están enfermos por el consumo de la droga es tan alto, ¿dónde está quien distribuye y quien recibe en Estados Unidos la droga?
¿Dónde está? ¿Por qué no lo muestra? ¿Por qué si esa cantidad de consumidores, estamos hablando de más del 80% de los consumidores del mundo están allí en Estados Unidos? Y estos son informes de Naciones Unidas, informes de académicos, de expertos. Y si el tráfico de la producción y elaboración que se puede estar haciendo en la costa pacífica de América llega en más del 80 y tanto, del 90 y tanto por ciento a Estados Unidos y solo cerca del 6% pasa por el Caribe, porque involucraban a Venezuela en esa narrativa. Todo el mundo sabe que era mentira. Desde que llegó la DEA, desde que salió la DEA, perdón, nosotros hemos logrado incautar y controlar las rutas que tenían algunos carteles o algunos productores, algunas organizaciones que lamentablemente pasaban por el Caribe. Y nosotros hemos hecho un trabajo impecable, impecable de control del tráfico en esta región. Pero bueno, ese no es el punto es que eso cae también. Es decir, incluso en la acusación contra el presidente Nicolás Maduro, que además es un juicio, un lawfare, sin fundamento, sin jurisdicción, sin competencia, sin pruebas, ¿ok? Allí mismo el Departamento de Justicia le retira el cargo que determinaba que existía el cartel de los soles. Ellos dicen, no, el cartel de los soles no existe ni ha existido nunca. Es una mentira. Entonces, se cae toda la campaña que habían hecho contra la revolución bolivariana durante todo este tiempo con el tema de los derechos humanos. ¿Acaso muchos dudaron y no entendieron lo que era el bloqueo? No entendieron que Venezuela, cuando hubo casos aislados, cuando hubo enfrentamientos con grupos terroristas que se incorporaban en, ¿cómo no? Había manifestantes que iban de buena fe a manifestar, pero entre ellos había actores terroristas que estaban pagados para generar condiciones de terror, como quemar personas vivas, como poner alambres de púas, no sé cómo se dice para que todo el mundo lo entienda, eso tiene un nombre, eso con que se hacen cercas para que no pase nadie, tienen púas, los ponían de esquina a esquina para que los motorizados se degollaran. Hubo muchos padres de familia que se degollaron. Situaciones de terror, de amenazas, de persecución. eh, Contra eso tuvimos que lidiar y garantizar la estabilidad y la paz de la República. Por eso en algún momento incluso se fue a una constituyente en Venezuela que paró, paró los actos terroristas del 2017. Y frente a actuaciones, como no, si hubo alguna actuación, porque las hubo, de abuso de fuerza, ¿ok? De extremarse en el uso de la fuerza pública, esas personas fueron procesadas y están bajo prisión en este momento. Fueron condenadas. O sea, Venezuela no permitió que hubiese impunidad sobre cualquier funcionario que hubiese excedido o que hubiese estado implicado y hubiese abonado a una situación de enfrentamiento a este nivel y esta escalada. Venezuela castigó a sus funcionarios, a los que aisladamente pudieron haber estado cometiendo algún exceso o algún delito en sí. Venezuela no es un país violador de derechos. Aquí hay un momento de reflexión también para todos los movimientos sociales, luchadores de izquierda, humanistas, que creen en la humanidad y en la defensa de la verdad, que este es un momento de reflexión para ese cuento. Oye, ¿verdad? Sí, la campaña fue muy brutal, ya muchos nos tenían engañados o nos hicieron dudar de la revolución bolivariana y de su liderazgo, cuando en realidad lo que había era una gran guerra psicológica para dividirnos, para dividir a los pueblos, para dividir a la solidaridad, como lo está viendo hoy. Por eso es importante esta ventana para aclarar muchas cosas, porque la guerra psicológica es brutal. O sea, este ataque militar, como también cuando empezó el bloqueo, venía acompañada de una gran propaganda de guerra psicológica, de guerra cognitiva. Y los que creemos en la verdad, los que hemos sido víctimas de
del imperialismo, del fascismo, en cualquiera de sus formas, del sionismo. Tenemos que estar claros que intentan dividir la unidad de los pueblos, estén donde estén. O sea, este es un momento para levantar la voz en nombre de Latinoamérica y el Caribe, pero también en nombre de la propia dignidad. No importa el lugar donde nos encontremos, porque lo que está en juego es la dignidad humana en este momento, donde uno pareciera ver que no hay punto de retorno para un fascismo, para un sionismo, un imperialismo criminal que tiene poder nuclear. O sea, es un punto en el que solo queda, digamos que, como elemento importante para la lucha es la concientización de lo que ha venido ocurriendo y de lo que ha ocurrido, y la conciencia plena y el análisis y la reflexión sobre cómo actúa la guerra cognitiva en nuestros espacios. Es tan Sí, grave que el fascismo, y ustedes en Europa lo ven, ha crecido exponencialmente en todos los países. Eso es un trabajo de guerra cognitiva. Si uno se mete en la página de la OTAN, uno puede encontrar un montón de literatura y de manuales sobre guerra cognitiva, y explican cómo actúa, y ellos explican cómo defenderse. Ellos creen que nosotros no hacemos guerra cognitiva. Nosotros lo que hablamos es desde la verdad y tratamos de generar los elementos para no disociarnos y entender cómo trabajan las campañas de guerra psicológica. El caso de Venezuela, han habido campañas de guerra psicológica desde que llegó Hugo Chávez, que decían que Hugo Chávez iba a freír la cabeza de las personas, que si tenías un carro, que si tenías un vehículo te lo iban a quitar, si tenías una casa te lo iban a quitar, si tenías dos te quitaban una, si tenías dos carros te quitaban uno, que te iban a quitar a tus hijos. Eso fue una campaña de generar miedo, de perfilar un enemigo, generar las condiciones de odio para actuaciones posteriores. Eso fue, digamos, 26 años de diferentes modalidades de narrativas, de guerras. En este momento, ante el secuestro de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la guerra cognitiva dirigida ¿a qué? A desmoralizar a las fuerzas populares, a los movimientos sociales, a los movimientos de derechos humanos, a los movimientos políticos, a la organización popular en Venezuela y fuera de Venezuela. Generar incertidumbre diciendo que hubo traición. Aquí no hubo traición. Aquí lo que hubo fue una fuerza descomunal militar desplegándose, usando toda la tecnología de punta para apagar los radares, para inmediatamente llegar al lugar. Aquí hubo combate. Eso también fue algo que lo la administración de Trump quiso hacer creer que salieron ilesos. No, ellos también tuvieron bajas, tuvieron heridos, porque hubo combate. Claro que hubo combate, pero efectivamente es una fuerza militarmente poderosa, poderosa. Lo que no tienen es moral, ni conciencia, ni razón histórica, ni les asiste el derecho, pero tienen fuerza militar, eso es indudable. Eso también fue parte del elemento de guerra psicológica, que la gente se desmoralizara pensando, bueno, ¿por qué no nos llamaron a resistir? ¿Por qué no resistimos? Fue una operación, una agresión muy rápida, tenía tiempo planificándose, obviamente, que incorporó elementos nuevos, incluso quienes estaban cerca relatan un sonido ensordecedor en el momento en que estaban en combate con los militares venezolanos y cubanos que formaban parte de la seguridad del presidente y que estaban allí en el Fuerte Tiuna, que además es un sitio cívico-militar. Hay innumerables familias venezolanas a los que el gobierno les construyó viviendas porque era un sitio muy amplio, en una zona que había que aprovechar, y se construyeron múltiples viviendas en la misión vivienda y se les otorgó a centenares de familias viviendas allí. Pero el caso es que relatan que además ese ruido ensordecía y rompía, muchos relatan,
que sangraban por el sonido. Entonces son armas de última tecnología, quizás probando a lo mejor también algunas, pero el caso es que nos quisieron desmoralizar con eso. Está abajo el sonido de este bajo. No se escucha. Ah, ya te Ujú. escucho. ¿Y ahora? Sí, ya. Pues, ahora me... Ajá. Sí. Eso fue un elemento. El elemento de decir que entregaron al presidente Nicolás Maduro, eso también es falso, totalmente falso. Nosotros, el pueblo organizado, los juristas, los campesinos, los pueblos indígenas, el sector del transporte, los estudiantes, los académicos, los intelectuales, los pescadores, sabemos que aquí nadie entregó al presidente Nicolás Maduro. Es una campaña para desmoralizar adentro y afuera. ¿Ok? Otro de los elementos, que además eso no es cierto, es que la presidenta Delcy Rodríguez, digamos que de alguna manera sacaba del ejercicio del poder al presidente Nicolás Maduro. Eso también es falso, totalmente falso, y lo podemos explicar claramente. Lo que no esperaba Estados Unidos en esta criminal agresión, este bombardeo contra el pueblo venezolano y el secuestro de su presidente y de la diputada Cilia Flores, que es la esposa del presidente, es que primero reaccionáramos en paz. Ellos, en su medición, supongo, que esperaban que hubiese un enfrentamiento civil en Venezuela y no lo hubo, todo lo contrario. Hubo nervios de acero, calma y cordura. Estamos entrenados históricamente para eso. Y en los últimos 26 años hemos trabajado mucho el tomar calma, observar bien, ver todo el tablero para tomar decisiones. No solo a nivel del más alto nivel político, también los que estamos en los niveles más bajos de organización, me refiero, de toma de decisiones, aunque todos participamos en la toma de decisiones, pues también tenemos eso internalizado. Calma y cordura, nervios de acero. No podemos generar condiciones para que el enemigo pesque en río revuelto. Ese mismo día del secuestro, inmediatamente, el máximo intérprete de la Constitución, que es la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República, ¿ok? Como en todos los países que tienen tribunal constitucional, quien determina y puede interpretar la Constitución y tomar decisiones para proteger la Constitución es el Tribunal Constitucional. El mismo día, para proteger la Constitución, que significa la integridad de la República, la soberanía, la estabilidad y la paz del pueblo de Venezuela, se decide de forma preventiva, como una medida cautelar, ¿ok? No es una decisión definitiva de interpretación, es una medida cautelar, ordenar a la vicepresidenta, doctora Delcy Rodríguez, que asuma la presidencia, es decir, el ejercicio de las atribuciones. Pero el presidente sigue siendo Nicolás Maduro Moros, hoy presidente secuestrado. Y está encargado de la presidencia, encargada de la presidencia, la vicepresidenta. ¿Por qué ocurre esto? Porque en nuestra Constitución, las causales de falta absoluta y falta temporal para sustituir el mando, ¿ok? Bien sea temporalmente o de forma definitiva, no están dadas. El secuestro de un presidente, su desaparición forzosa, no es una causal para la falta absoluta ni para la falta temporal. Las causales en Venezuela para falta absoluta son taxativas. ¿Qué significa eso en el lenguaje jurídico nuestro? Que seguro en el lenguaje jurídico de todos nuestros países es similar. Por lo menos en Colombia creo que es idéntico. Es taxativo cuando no se admite otra, sino esas que están allí plasmadas. ¿Ok? Entonces, es taxativo, es decir, la muerte, la renuncia del presidente, la destitución por el Tribunal Supremo por un antejuicio de mérito, la revocatoria de mandato, la calificación de inhabilidad total, total o parcial importante, incapacidad física o mental, que tiene que determinar el Tribunal Supremo de Justicia mediante una junta médica, además autorizado por la Asamblea Nacional, porque ahí
hay doble control de ramas del poder público, tanto en el antejuicio de mérito como en la calificación de inhabilitación, participa también la Asamblea Nacional en el mecanismo. Pero ninguna de estas se da, o el abandono del cargo, y no ha habido abandono del cargo, a él lo secuestraron. Ok, no hay falta absoluta, no puede directamente aplicarse el artículo de falta absoluta, tampoco puede haber falta temporal, porque la falta temporal habla de los permisos que otorga la Asamblea Nacional cuando amerite por 90 días, prorrogable por otros 90 días, hasta que la Asamblea Nacional decida si hay o no falta absoluta, que luego evalúe. Tampoco es aplicable porque aquí implica primero que hay una solicitud de ausencia y que se le otorga un permiso temporal para la ausencia. Esto no ha pasado, es un presidente secuestrado. Por tanto, repito, la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, asume temporalmente, de forma preventiva, cautelar, la presidencia, las atribuciones para garantizar la seguridad de la nación, la continuidad administrativa de todo el desarrollo de los planes de la nación, del plan de la patria, de los diferentes programas que se han desarrollado siguiendo las directrices del plan de la patria, que son los objetivos de la nación, ¿ok? Estamos en paz, eso es importante que se sepa, pero estamos en paz porque sabemos que la mejor defensa en este escenario es la paz. Estamos también movilizados en todas partes del mundo, en Venezuela muy movilizados para exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la doctora Cilia Flores. Estamos Precisamente, movilizados. Uh-huh. sí, precisamente ahí para devolvernos un poco sobre este tema del secuestro del presidente Nicolás Maduro, que en este momento pues lo han enfrentado a un juicio en Estados Unidos. Pero tú lo apuntabas hace algunos instantes, allá cuando se va en primera instancia al tribunal, inmediatamente pues uno de los cargos le habían indilgado por parte de Estados Unidos y que muchos presidentes y autoridades, personalidades le decían a Estados Unidos, pero ¿cuáles son las pruebas? No tenían ninguna prueba de que era el jefe del cartel de los soles. Pero el mismo tribunal lo tumbó. Ahora, hay una situación bastante compleja en este juicio porque inmediatamente que tumban este argumento principal, como es el jefe del cartel de los soles, que declararon como grupo narcoterrorista para poder tener el argumento y de validar esta, esta intervención militar en Venezuela. Resulta de que le cambian los cargos en el juicio al presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores. Ya es una cuestión de conspiración, conspiración para conspiración y también tenencia ilegal de armas. En tu juicio, en tu opinión, ¿cómo evalúas esta situación, este cambio de cargos de un momento a otro como para convalidar este juicio ilegal? Pienso yo que pues yo lo veo desde esa forma, en mi opinión, no sé desde el punto de vista jurídico cómo lo ves. Mira, el juicio, por supuesto, se sabe que es un lawfare, es decir, un entramado, una forma de judicializar la guerra, judicializar la agresión, judicializar, eh, digamos, los intereses más perversos de Estados Unidos sobre Venezuela. Es un juicio que además, si fuese sobre cualquier otro ciudadano que no fuera el presidente de la República, ese juicio estaría viciado. Primero, por la falta de pruebas, ¿ok? Si fuese contra cualquier otro ciudadano en Estados Unidos, porque ellos no tienen jurisdicción para juzgar a venezolanos, empezando por ahí. Pero si fuera en Estados Unidos.
Segundo, lo detuvieron usando la fuerza y sin orden judicial. Si hubiese sido un ciudadano común, ya eso invalidaría el juicio. Al momento de la detención, digamos, repito, para un ciudadano ordinario, estoy hablando del caso del presidente, el hecho de no decirle qué cargos tiene y no decirle cuáles son sus derechos, también invalidaría el juicio en Estados Unidos. El caso del presidente es distinto, primero porque lo dice el presidente que claramente conoce sus derechos internacionales y dice claramente, soy Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, soy inocente, soy una persona decente, ¿ok? Eso desmonta un poco, lo decía el otro día, al tribunal que conoce, primero porque si él es presidente, dijo, soy un rehén, prisionero de guerra y me acojo a las convenciones de Ginebra. Si él es un prisionero de guerra, además ya no sería competencia de un tribunal ordinario, sino de un tribunal especializado en asuntos de la guerra. Por otro lado, ninguna jurisdicción ordinaria o especial en Estados Unidos tiene competencia para conocer un juicio contra un presidente en ejercicio, ¿ok? Que haya sido además arrebatado de su propio suelo, secuestrado. Eso es un delito dentro de Estados Unidos, como dije anteriormente, que es importante que ojalá quienes nos escuchen se organicen, denuncien, busquen los mecanismos, los procedimientos para hacer valer la ley que protege a los jefes de Estado de conspiraciones, de actos contra presidentes. No importa, y lo dice esa ley, no importa que ese gobierno de turno en Estados Unidos no reconozca a ese gobierno secuestrado o ese gobierno sobre el cual se cometió un delito. No importa, la propia ley dice que no importa. Si es presidente, lo reconoce Naciones Unidas, lo reconoce en su país, ejerce la autoridad, control territorial en su país, es un presidente. Punto. Aunque no lo reconozca Estados Unidos. Aunque Donald Trump, al momento del secuestro y del bombardeo militar, dijo que habían capturado, entre comillas, digo, eso no es una captura, eso es un secuestro, capturado al presidente. Él reconoce que es presidente, él sabe que es el presidente. Como también reconoce que quien asume las atribuciones de la presidencia es la doctora Delcy Rodríguez, que es el gobierno de Nicolás Maduro. En fin, el caso es que ese juicio, por su propio peso, se cae. Primero porque no hay pruebas. ¿Cómo es eso de que un presidente de otro país lo acusen de uso ilegal de armas o de tenencia ilegal de armas? Cuando en Estados Unidos toda la población está armada ilegalmente. Nosotros aquí tenemos las armas que debe tener la República para la defensa de la nación. Es absolutamente legal y constitucional y no las usamos contra ningún otro país, porque en Venezuela la doctrina militar venezolana es de seguridad y defensa integral de la nación. Nunca, nunca para agredir a otro país, sino para la defensa y la seguridad integral de la nación. No como hizo Estados Unidos, que abiertamente ante el mundo, ante su propio pueblo, cambió el nombre de Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, porque están claros que ahora no se trata de una fuerza militar para la defensa, es una fuerza militar para la agresión contra todos los puntos del mundo que les interese para generar las condiciones para apropiarse de no solo el petróleo, de las tierras raras y de otros, digamos, otros materiales que son de su interés, ¿no? Como el litio o cualquier otro que sea de su interés, para sus corporaciones. Porque lo más triste, Hugo, es que nunca se analiza que en Estados Unidos quien sube a la presidencia no es un político, es quien el lobby determina que suba, el lobby de las corporaciones. Ahí no se prevé la militancia, no hay estructuras de militancia política como en nuestra América. En nuestra América, para bien o para mal, unos mejores que otros, tenemos estructuras. Y en la mayoría de los casos se busca ascender políticamente hasta llegar a esa posibilidad de postulaciones después de una trayectoria de tipo político, ¿ok? De debatir los asuntos nacionales e internacionales,
de participar en los programas políticos, no de ser jefe de una mafia de corporaciones ni de armas, ni de corporaciones petroleras, ni de corporaciones de trata de personas, de mafias de trata de personas, ni de mafias de narcotráfico. Allá llega así, es el lobby el que está dirigiendo Estados Unidos. Si no, ¿cómo se desenmascaró tan fácilmente y con tanto desparpajo? Porque antes esperábamos un tiempo para que hubiera desclasificación de documentos, para saber, cómo operó la CIA, cómo operaron los agentes eh, terroristas en otros países. No, ahora no. Ahora es abierto. Ahora Netanyahu dice que las revueltas en Irán fueron organizadas por el Mossad, que está allá, el Mossad. Estados Unidos dice que está operando la CIA en Venezuela para esta fase de amenaza que empezó en agosto, que culminó con la agresión, el bombardeo contra la familia venezolana, contra el territorio, contra esta región de paz, porque la amenaza y el ataque no es a Venezuela, es a toda la región. La doctrina Monroe no reconoce la dignidad de ningún país de la región. Eso es un peligro. O sea, que nosotros normalicemos, que nosotros permitamos, que nosotros no levantemos la voz con contundencia en todos los espacios, que no sigamos movilizados, es poner una alfombra roja a la voracidad imperial contra todos estos pueblos que esa voracidad imperial odia y lo demuestran con la agresión, la persecución, el poner en jaulas a los niños hijos de migrantes. O sea, el llevar migrantes a un a un campo de concentración en El Salvador. O sea, nos parece poco cómo humillan al pueblo latinoamericano caribeño. Nos parece poco cómo nos ven, como para no levantar la voz en todas las partes y mantener arriba, digamos, la movilización para lograr que eso tenga eco dentro de Estados Unidos, porque nosotros estaremos en resistencia de nuestra dignidad histórica, de nuestros pueblos, de nuestras naciones, pero adentro de Estados Unidos debe alimentarse la movilización y la conciencia de que ellos también corren peligro con un gobierno supremacista, porque lo están corriendo ya. O sea, el hecho del asesinato reciente, uno de tantos, pero que esta vez importa porque es una ciudadana estadounidense, blanca, rubia, lamentable, muy lamentable, pero bueno, en el estereotipo de muchos, a lo mejor estadounidenses, pega mucho más que sea un estadounidense y que no sea un latino el asesinado por este grupo armado que tiene como objetivo implementar por la fuerza las decisiones supremacistas dentro de Estados Unidos. Es lo mismo que la Gestapo para Hitler. Es otro momento histórico. Aquí no hay anacronismo cuando uno lo hace la comparación, porque la función es exactamente la misma dentro de Estados Unidos. La misma que tuvo la Gestapo en la Alemania nazi. Es un peligro para la humanidad. No levantarnos es, bueno, entregar la humanidad, y entregar la humanidad implica que nos vamos a someter a quién sabe cuántas décadas de miseria y muerte y persecución. ¿Cuántas décadas en nuestra América? Porque los pueblos no van a permitirlo. Los pueblos van a resistir, los pueblos van a luchar, porque es su dignidad. En el caso de Venezuela, que además tenemos, digamos, el proyecto histórico ha sido muy internalizado. Es decir, nosotros estamos muy conscientes de dónde venimos, que es Bolívar, que es el pensamiento bolivariano en lo militar, en lo político, en lo jurídico y en el derecho internacional, porque Bolívar fue el gran pensador que permitió que varios de los principios que hoy garantizan el equilibrio mundial estén presentes en diferentes posiciones o sea, posiciones de países que creen en la multipolaridad y estén también en normas de derecho internacional humanitario y derecho internacional. Bolívar era un hombre muy visionario. Fíjate que cuando recientemente habla Miller, que es
un, un oficial de Estado, pero de tercer nivel, pero es asesor de Donald Trump, declara en CNN, él dice, estamos imponiendo la doctrina Monroe, nosotros somos la gran superpotencia y tenemos que actuar como la gran superpotencia, por eso es que vamos a ir contra Groenlandia, no importa si es Europa, no importa si es la OTAN, vamos a ir, tenemos la fuerza y nadie se resistirá. Esas declaraciones supremacistas, fascistas, nazis, fueron rechazadas por mucha gente dentro del pueblo de Estados Unidos a través de las redes sociales. ¿Por qué fue rechazado? Porque al pueblo estadounidense le avergüenza la doctrina Monroe. La doctrina de América para los americanos avergüenza al pueblo norteamericano. Porque ellos no quieren seguir desde hace tiempo construyendo esa visión supremacista ni guerrerista porque causa daño internamente. Lo vivieron con, digamos, el mal cálculo con Vietnam y con otros países. También entienden que contra la América, contra nuestra América, nuestro Caribe, una continuidad, una escalada implica que nos convirtamos en otro Vietnam, porque en algún momento intentarán la incursión terrestre, ya no solo el poderío aéreo, en algún momento, y frente a eso, un pueblo que va a defender su dignidad histórica, su dignidad, no estoy hablando solo de Venezuela, estoy hablando de toda Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué no vamos a dejar que nos pisen de esa manera, que maten a nuestros hijos, que no haya futuro para nuestros nietos, que no haya futuro para la humanidad? No. Hay una narrativa que construye Estados Unidos alrededor de esta intervención y pues se pensaba de que esta intervención apuntaba a el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, pero además de eso, no solamente era el derrocamiento, sino derrocar, acabar con, la, con el movimiento chavista, con ese proceso que ha sostenido la revolución bolivariana durante mucho tiempo allá en Venezuela, el gobierno. ¿Qué pasa en este momento? Se entendía por muchos puntos, incluso algunos presidentes muy atrevidos, como lo puedo decir el señor Macron en Francia, dijeron de que con tal intervención era lógico de que Estados Unidos pusiera o impusiera a María Corina Machado o a Edmundo González como presidentes de Venezuela. Fue realmente una salida muy en falso del presidente ante un hecho tan execrable como esta invasión a Venezuela, que rompe prácticamente con todos los esquemas internacionales y del derecho internacional. Pero Mira, hay ajá, un cambio del libreto que pues todo el mundo se sorprendió en esto, y es que Donald Trump y además el señor Marco Rubio han dicho salieron a decir de que estos líderes de derecha, como María Corina Machado y Edmundo González, no eran líderes demasiado fuertes en Venezuela y que por esto tenían que negociar con el gobierno que quedara en Venezuela. O sea, digamos así, tratan de decir no vamos a romper la institucionalidad del todo, pero sí vamos a tratar de cohesionar fuertemente a los que quedan para obtener nuestros beneficios. Lo dijo Donald Trump en su primera rueda de prensa, el petróleo. Nuestras multinacionales se van a hacer con todo el petróleo de Venezuela. Entonces, en esta dirección Donald Trump ha dicho también prácticamente a los que quedaron a este gobierno de transición, dicen ellos, pues los tenemos prácticamente en las manos y somos nosotros los que vamos a dirigir Venezuela. ¿Qué tan verdad
es esta aseveración del presidente Donald Trump y bueno, cómo está la situación en Venezuela frente a estas a este posicionamiento que dice tener Estados Unidos en Venezuela en este momento. Bueno, esta pregunta me permite dos elementos también para insistir que a muchos le hicieron dudar de lo que pasaba en Venezuela. Incluso también lo electoral fue puesto en duda por muchos sectores que son humanistas, que son defensores de derechos humanos, que, que aprueban causas importantes de la humanidad, que las apoyan. Dudaron de nosotros porque la campaña fue brutal. Eh, Solo quiero recordar un punto. Nosotros ganamos las elecciones el 28 de julio, es decir, el presidente de la República reelecto el 28 de julio fue Nicolás Maduro. Esto se comprobó ante el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, que es su sala especializada en materia electoral, porque con el ataque cibernético tumbaron la página en la que se publicaban los resultados electorales. E inmediatamente, porque esto estuvo planificado por ellos, estoy hablando de la gente de 20 Venezuela, con actos terroristas planificados que lo veníamos denunciando. Si tú ves algún programa mío anterior al 28 de julio, yo lo denunciaba. Ellos tenían planificado situaciones escaramuzas en los centros electorales para retardar, ¿ok? Y sacar ellos, porque ellos habían anunciado que iban a sacar los resultados antes que el poder electoral. Esto también lo sabe Estados Unidos, porque Estados Unidos, Marco Rubio siempre ha estado en la jugada, ¿ok? Junto a María Corina Machado. Ellos sabían que esto fue una gran mentira que se tejió, que ellos no fueron al tribunal a presentar sus actas. El Gran Pueblo Patriótico y todos los partidos, incluso algunos partidos de oposición que participaron y que tenían actas, las llevaron a la sala electoral para cotejar que todas las actas que tenían los partidos políticos, ¿ok?, coincidían con todos los elementos electrónicos de conteo de votos y de totalización de votos, ¿no? Esto nosotros utilizamos todos los mecanismos constitucionales para demostrar ante el mundo que el proceso fue transparente, que hubo un ataque cibernético y ellos demostraron ser los forajidos que no fueron, ni siquiera impugnaron los resultados en ninguna institución. Era una campaña mediática para hacer creer, ¿ok?, que ellos habían tenido mayoría. Si hubiesen tenido mayoría, Hugo, ¿tú crees que no hubiesen salido en este momento a la calle? Si hubiesen tenido mayoría, ¿tú no crees que Estados Unidos hubiese considerado traerles de regreso e imponerlos de una vez? ¿Ok? Aquí se demuestra algo porque ellos dicen que no tienen apoyo y control. No estamos hablando solo de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Estamos hablando del pueblo venezolano. Ellos no tienen, están muy lejos de tener la mayoría aquí. Habrán tenido muchos confundidos y seguirán intentando confundirlos con la campaña, las guerras psicológicas, pero no tienen la mayoría. ¿Okay? Hay otro punto que yo quisiera aclarar en cuanto a, digamos, también a la narrativa que tienen venezolanos afuera, que para mí la mayoría de ellos se les debe considerar su renuncia a la nacionalidad. Ellos están renunciando a la nacionalidad. El que llame, se alegre, celebre una intervención militar, un bombardeo, una herida tan importante a la nación bolivariana, dejó de ser venezolano. Pero bueno, eso es otro punto. Pero quería decirte con respecto a la migración, que fíjense bien que lo que generó la migración fue el bloqueo. Ustedes deben haberse dado cuenta, porque viven en países de Europa, que los migrantes venezolanos, como migrantes permanentes, no como turistas, empezaron a llegar después del 2016-2017. Cuando se empeoraron los actos terroristas, simultáneamente al bloqueo, entre 2014 y 2017, comenzó a salir venezolanos por razones económicas de Venezuela,
pero en muchos países además les hacían firmar que ellos llegaban perseguidos políticos. ¿Por qué les hacían firmar que llegaban como perseguidos políticos? Porque esos números, esas cifras, esos formularios llenados le permitía reclamar el dinero en Naciones Unidas para sus ONGs. ¿Ok? Eso es parte de la estrategia. Pero es que si te das cuenta, nosotros para el 2016-17 teníamos 16, 17 años de gobierno, 18, 19 años de gobierno, porque también fue a partir de 2017, pero entre el 17 y el 19 es que hubo una importante salida, que fue cuando logramos pacificar con la constituyente. Con la constituyente se pacificó Venezuela, no fue de otra manera, todo el mundo lo sabe, fue por un acto político magnánimo que fue llamar a la constituyente y un proceso electoral. Se lograron enfriar los actos terroristas que coordinaba, que siempre ha coordinado la gente vinculada a Leopoldo López, a María Corina Machado, luego a Guaidó, que fue un outsourcing de ellos que salió así de repente, pero siempre ha estado María Corina. Y todas las industrias y corporaciones que están detrás de María Corina Machado. María Corina Machado era pertenece a una de las familias que estaba apropiada, se había apropiado de toda la industria del hierro en Venezuela, por ejemplo, de la siderúrgica. Tenían mucha plata y mucho poder. ¿Ah? Ellos querían negociar, volver a ese negocio, reapropiarse de esos negocios, que son recursos de la nación, y también en su plan de gobierno estaba negociar el territorio Esequibo, que es de Venezuela, y estaba negociado la entrega de la industria petrolera a los extranjeros, o sea, los recursos venezolanos entregarlos. Bueno, el caso es que lo que quería decir es que fíjense un punto importante, cuando los migrantes digan por ahí, usted no tiene derecho a hablar si no es venezolano, no, todo el mundo tiene derecho a hablar porque esta agresión fue contra la humanidad, contra la dignidad del pueblo, no importa dónde esté ubicado ni qué territorio tenga, es contra la dignidad humana esta agresión militar. Por otro lado, ellos salieron 17 años después de la revolución, o sea, durante 17 años, 16 años, que fue el 16, el 17 y ahí hasta el 19, digamos que fue la estampida, por decirlo de alguna manera, de muchos que salieron por el bloqueo económico que nos causó mucho deterioro a todo el pueblo venezolano. ¿Ok? Era una guerra económica muy bien manipulada por el bloqueo y por la complicidad de actores internos, de industrias internas que dejaron de producir, que decidieron que por esa vía iba a salir el gobierno y por esa vía no salió el gobierno, pero ocasionaron gran sufrimiento. Hoy Venezuela, desde hace 2 años, ha ido en tal nivel de crecimiento a pesar del bloqueo que el año pasado y este año hemos cerrado con más de 8 puntos de crecimiento económico en toda la región. Somos el país que más crece económicamente en la región, a pesar del bloqueo. ¿Por qué? Porque aprendimos del bloqueo. Pero el caso es que yo quiero que insistan, René, en esos migrantes que están dispersos. Primero que son migrantes económicos el 90 y tanto por ciento, ¿ok? 90 y tanto, muy alto por ciento. Son muy pocos los que tenían alguna actividad realmente política o que puedan considerarse, digamos, que hay algún proceso judicial contra ellos o estén prófugos de la ley, etcétera, como el caso de Leopoldo, que es prófugo. O Ledesma, que es prófugo, todos ellos son prófugos. Pero el caso es que insisto en este punto, porque yo pienso por qué engaña. O sea, esa gente que emigró en el 2016, 17, vivió 16 años muy bien en Venezuela, con la revolución bolivariana, porque la revolución bolivariana tenía programas para garantizar no solamente los derechos de vivienda, de salud, de educación, de participación, sino que había cambiado, digamos, el modelo de participación política, abriendo la participación política que antes en la constitución anterior estaba restringida a los partidos políticos. O sea, había múltiples mecanismos, hasta el referéndum revocatorio para activarlo, si consideraban que un presidente no cumplía con, digamos, los deberes constitucionales o
con el programa que había, el programa de gobierno, etcétera. Lo que te quiero decir es que esa migración que dice que 26 años, no hablen ustedes porque no pasaron 26 años. Ustedes salieron 16, 17 años después que estábamos en la revolución. Ustedes disfrutaron la revolución. El mundo entero, hasta el 2016-17, cuando se afincaron con la guerra económica, conocía a Venezuela por el turismo desbordante. Los venezolanos hacían turismo en todas partes. ¿Por qué hacían turismo? Porque el gobierno bolivariano garantizó además un precio preferencial de las divisas para que el pueblo venezolano pudiera tener algunos eh, mecanismos de disfrute, de viajes. Se le otorgaba hasta $5,000 por persona, por grupo, por persona, ¿ok? Para viajar. Y a los niños se les daba también otra cuota, o sea, se les daba como un cupo. Y muchos de ellos viajaron con esos cupos anualmente, porque era un cupo anual. Y anualmente viajaban, ¿ok? Disfrutaron, compraron, los que pudieron comprar, compraron casa, los que no, muchos fueron, recibieron su hogar, su casa a través de la misión vivienda. Muchos tuvieron lo que nunca habían tenido durante la Cuarta República. Estamos hablando mecanismos de salud primaria que no había, que gracias a Cuba nosotros lo implementamos copiando el modelo cubano. Aquí se llegó a cero analfabetismo con la Revolución Bolivariana. Aquí se bajaron los niveles de pobreza extraordinariamente, de pobreza extrema. Aquí el fenómeno de niños en la calle en la Cuarta República era terrible y eso desaparece con el comandante Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque todos los elementos para garantizar derechos a la mujer, a la familia, a la organización popular, a la educación, al deporte, estaban allí presentes. Había plena democracia, vigorosa democracia. La libertad que da la dignidad al pueblo. Es decir, la única libertad que existe es la de la dignidad del ser humano. Éramos absolutamente dignos. Eso continúa con el presidente Nicolás Maduro. En la misma política, los mismos programas sociales, exactamente igual. Solo que con la guerra económica, el bloqueo, asfixiaron a la economía venezolana. ¿Cómo la asfixiaron? Lo voy a explicar rápido y fácil. Venezuela antes del bloqueo, ¿ok? El Estado venezolano garantizaba el ingreso del 98% de las divisas que entraban al país. El Estado venezolano, a través de la industria petrolera y otras industrias del Estado. El sector privado solo traía al país el 2%, pero recibía más del 80% de las divisas que entraban para ellos desarrollar, que nunca desarrollaron en ese momento. ¿Ok? O sea, imagínate el nivel, 98% del ingreso lo trae el Estado venezolano, 2% lo traía por comercialización y exportación al sector privado, solo el 2%. Cuando asfixian y bloquean a Venezuela, el 98% llega al 1%. Como también llega al 1% el ingreso, la producción petrolera, porque eso fue un deterioro muy rápido, porque al no tener los catalizadores, no tener los repuestos, no poder adquirir, la industria se vino abajo. Y mucho le costó a los trabajadores petroleros por iniciativa, por reingeniería, por invento, también luego por los aliados que tienen industria petrolera, ir avanzando en la sustitución del modelo petrolero con los repuestos de países que nos tenían bloqueados, con repuestos o bien diseñados aquí o bien que traían afuera. Esto lo digo para que se entienda el impacto del bloqueo y se entienda la participación del sector privado. En este momento nos recuperamos, la industria petrolera se recuperó muchísimo, ¿ok? De toda la debacle del bloqueo. Mucho daño hicieron a toda la industria nacional. Entonces, estos migrantes se fueron con el bloqueo
que además la mayoría, unos se fueron por necesidad, porque obviamente es normal y natural que tú busques alternativas para vivir y para darle a tus hijos, lo que tú quieres darle, pero en el bloqueo es muy difícil porque, bueno, estábamos muy limitados, muy limitados. Eh, Decimos nosotros, en Caracas y en otras partes nos salvó el mango en muchas épocas, en parte de esos meses, porque lo que comíamos era, sobre todo, mango, que era lo que conseguíamos en la calle. Fue muy difícil, ¿ok? Diría yo, no es comparable, pero nos hizo recordar el periodo especial de Cuba o la situación actual de Cuba, donde hay una mayor presión por el bloqueo. Llevan a los pueblos a sufrir hambre, a no tener acceso a las medicinas, a no tener acceso a los bienes indispensables para subsistir, para que la familia pueda estar unida, y se parten las familias porque hay gente que necesita, que cree que debe irse. Otros nos quedamos y creemos que debemos seguir luchando y construyendo la patria, a pesar de lo que hoy fue lo que pasó. Los que nos quedamos, incluso aquí el gobierno nacional hizo tantos llamados al sector privado, dio tantas posibilidades al sector privado, que el sector privado decidió apostar por Venezuela. En este momento hay un importante brazo del sector privado invirtiendo y trabajando en Venezuela. Cambió el modelo a un modelo más diversificado de la renta petrolera. Venezuela está exportando y por primera vez, quizá en la historia, digamos, republicana, por primera vez Venezuela está produciendo el 97% de lo que consumimos adentro. Antes lo importábamos casi todo. Por eso el bloqueo nos afectó tanto. ¿Ok? ¿Qué otro elemento para entender la situación de Venezuela? Bueno, esa es primordial. En un momento en que Venezuela además ha consolidado la paz, el diálogo con todos los sectores. Incluso el presidente, si alguien fue un hombre de diálogo, además de Chávez, fue el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro se cansó de convocar diálogos fuera y dentro del país con todos los sectores, incluso con los que habían cometido actos terroristas y planificaban actos terroristas. ¿Con qué intención? Con la intención de que entendieran que tenían que venir a la vía democrática, que la vía de la fuerza y del terror no es la vía para conseguir el poder político. Aquí en Venezuela, en la Asamblea Nacional, en las gobernaciones, en las alcaldías, hay mucha gente de oposición que son demócratas y tienen partidos políticos y participan en la vida política, pero creen en la nación y creen en la Constitución. Están participando. A ellos siempre se les llamó, ellos están del lado de la historia en este momento. Estoy hablando de personajes como Claudio Fermín, que es un conocido militante de Acción Democrática, y otros de lo que era COPEI, de lo que era Acción Democrática. O sea, hay un montón de gente decidida al debate político, al verdadero debate político constructivo, no al terrorismo. Y todos ellos rechazan el terrorismo de María Corina Machado y de esos sectores que hoy de alguna manera les han dado la espalda de Estados Unidos cuando fueron sus cómplices necesarios, ¿ok? O viceversa, más bien estos de aquí fueron usados por Estados Unidos. ¿Por qué les da la espalda? Sencillo, porque era una mentira que ellos habían tenido mayoría electoral. Es una mentira que tenga respecto incluso de sectores que son de la oposición, no respetan a María Corina, ni a ninguno de ellos, por terroristas, por apátridas, y por supuesto, para el secuestrador, para el mafioso, eh, se necesita estabilidad. Es decir, ellos nos ven o necesitan dos cosas. Uno, o que haya un conflicto interno para ellos intervenir definitivamente y apropiarse gratuitamente por la fuerza de los recursos, o no logrando el objetivo
del enfrentamiento civil, pues negociar en condiciones de estabilidad. Y la paz en Venezuela, la estabilidad en Venezuela, solo la garantiza la conciencia y la madurez del pueblo bolivariano. Ellos no garantizan ni estabilidad ni paz, porque ellos usan la fuerza, usan el terror y no están, no tienen poder ni político, mucho menos moral, para la dirección de ningún momento, de ningún escenario dentro de Venezuela. Volviendo de nuevo al plano jurídico y a la situación del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, eh, hay un escenario que tú planteaste en algún momento sobre la cuestión de la libertad y la devolución del presidente a Venezuela. Esto realmente debería darse así, pero pues hay un gran obstáculo que en este momento se ha interpuesto y es la posición del presidente Donald Trump, que dice que ni por ningún motivo va a dar indulto a el presidente Nicolás Maduro y a su esposa para que puedan volver a Venezuela. Es que ¿Qué nosotros, mecanismos se abren? ¿Qué mecanismos se abren ante primero, estas posibilidades? nosotros no queremos, y el presidente tampoco quiere ningún indulto, porque no somos culpables de nada. El presidente nos representa, están acusando a todo el pueblo de Venezuela al intentar acusarlo a él. Al secuestrarlo a él, es un secuestro contra Venezuela. Y el pueblo venezolano está claro y está orgulloso del presidente. El presidente hubo también dos elementos importantes. Uno, no aceptó la fianza. Le ofrecieron fianza. Él no la aceptó. Él no va a pagar una fianza porque él es inocente. Él no tiene que tener ningún privilegio en un juicio, no solo porque es inocente, sino un juicio que no corresponde porque, primero porque es un juicio extraterritorial que no tiene jurisdicción y por otra parte él es el presidente y por otra parte es un juicio amañado, o sea, no hay pruebas, es solamente un lofer contra el presidente de la República. Nadie quiere un indulto. El indulto es para los que han sido condenados o los que estén en un proceso y sean responsables. No es el caso. Nadie quiere un indulto. Él no querría jamás un indulto. El presidente de la República ni su esposa. Eh, el presidente en la audiencia de presentación de cargo rechazó dos cosas. Uno, rechazó la fianza y dos, rechazó el juicio corto. El juicio corto es para que admita hechos, como en todos los países nuestros, ¿no? Que tú al admitir los hechos se reduce el tiempo procesal y se toma una decisión por parte. Eso no, lo rechazó también porque es que no es culpable, es inocente. Que se tenga que probar lo que se tenga que probar si es que eso continúa, pero es que ese juicio no debe continuar porque no tiene jurisdicción, es un presidente de la República, están cometiendo un delito al tenerlo, al haberlo secuestrado y tenerlo retenido como rehén, eh, tiene una complicación interna dentro del derecho de Estados Unidos importante que ojalá se haga valer, no solamente en la defensa del presidente Nicolás Maduro, sino, repito, en que se inicien otros juicios contra los responsables del secuestro, que es un delito muy grave dentro de Estados Unidos, castigado por las leyes de Estados Unidos. Por eso te digo que nosotros pedimos la liberación, no pedimos indulto, no pedimos ningún privilegio para el presidente Nicolás Maduro, más el que le corresponde como jefe de Estado y jefe de gobierno por el derecho internacional y por el propio derecho interno de Estados Unidos, que reconoce la inmunidad de los jefes de Estado y de gobierno. Sino cómo los jefes de Estado van a ir a Nueva York, a Naciones Unidas, con este precedente. Dime tú, en la Asamblea de Naciones Unidas, cuando toque una reunión de alto nivel, ¿qué presidentes van a ir a Nueva York? Si ya Nueva York, si ya en Estados Unidos, perdón, no nos garantizaban las visas a los países que ellos consideraban selectivamente. De hecho, una de las cosas que se tiene que demandar en este momento urgente es el cambio de sede, que
la ONU salga de Nueva York y tenga nueva sede en un país que garantice la seguridad de los jefes de Estado y de los diplomáticos de todos los países de forma, además, por igual. Porque se había denunciado, René, muchas veces ante los diferentes mecanismos, incluso los amigos de la Carta de las Naciones Unidas están buscando restablecer el multilateralismo y que se respete. Muchos países están en los amigos de la Carta, entre ellos los países africanos, los países del BRIC, los países del sur global, Venezuela, ¿ok? Se ha pedido que se estudie la posibilidad de sacar la sede de Nueva York de Naciones Unidas, porque no hay garantías para el ejercicio diplomático, mucho menos ahora hay garantías para la inmunidad del presidente en Estados Sí, Unidos. pero ¿qué escenario ves posible que ese retorno del presidente Maduro pueda hacerse hacia Venezuela? Mira, todos vemos absolutamente posible tener una victoria en ese sentido. Todos lo vemos. El tiempo, pues no sabemos el tiempo. Esperemos que sea lo más corto posible. El presidente tiene que volver, el presidente tiene que ser liberado porque no puede seguir una mafia supremacista desconociendo absolutamente todo, inclusive su derecho interno, porque ellos son forajidos, es un Estado forajido y ahora un Estado fallido, que está a punto de una guerra civil interna. Bueno, guerra civil interna es casi redundante, pero está a punto de una guerra civil. La situación tampoco adentro se le está muy fácil. O sea, ya hubo una moción aprobada para una resolución que controla los poderes de guerra. Hay cuestionamientos importantes de diferentes actores de la vida nacional, no solamente políticos, sino también artistas, activistas de derechos humanos, académicos, ¿ok? Intelectuales dentro de Estados Unidos, que están haciendo mucha fuerza porque están sintiendo la vergüenza de ser un Estado forajido y ser un Estado fallido. Em, yo tengo confianza en que a lo interno, porque pareciera que es uno de los únicos escenarios posibles para detener la voracidad de este supremacismo sionista, porque van de la mano con Netanyahu. Eh, la única manera que pareciera inmediata para detener es el propio pueblo de Estados Unidos, que el ajedrez cambie. Él mismo lo decía, si no gano las elecciones de medio término, me van a lanzar otro impeachment. Él sabe que está en juego. Esta actuación él sabe que tiene varios juicios andando. Él ha sido ya condenado por otros juicios, tiene juicios andando por trata de personas, por pedofilia, ¿ok? Él tiene una cantidad de elementos en contra que trata de distraerlo con todos los medios apuntando a todas las acciones bélicas contra Venezuela, ahora contra Cuba, con la amenaza con Nicaragua, la amenaza en Groenlandia, la intervención ahorita, el ataque en Siria, supuestamente a las fuerzas democráticas sirias. Que vamos a estar claros, ¿quién puso un presidente islámico que pertenecía a los regímenes, a los grupos más genocidas en Siria? Y en Irak lo pusieron ellos, presidente de Siria. Ahora, ¿qué pasa con eso? Pero están distrayendo, pero eso se le tiene que devolver. Primero, por el gasto militar que tiene. Segundo, porque su pueblo está padeciendo un problema económico grave. Estados Unidos está al borde del colapso hace ya años, pero es que se multiplicó la deuda, los bonos de la deuda han seguido subiendo y no tienen cómo resolver. El petróleo se les está agotando, ¿ok? Y ellos viven de los petrodólares. El dólar ha estado fuertemente golpeado por, por la comercialización en los BRIC, con yuanes, con rublos, con otras monedas. Eso también los golpeó. Ellos están muy heridos como imperio, están muy heridos como corporaciones, como
como enjambre corporativo del más alto nivel del capitalismo. O sea, ellos son los que tienen el 1% del capital en el mundo, en sus manos son ellos. Y están viéndose golpeados porque ellos sustentan parte de su riqueza en una moneda que está perdiendo valor en muchas partes, que no tiene sustento ni en oro y ya no en petróleo, tampoco. O sea, ¿cómo hacen? Están desesperados, un imperio herido, muy herido, porque el nuevo orden multipolar, multicéntrico, se está imponiendo, pero con reglas diferentes, no con reglas imperialistas, ¿ok? Sino como un mundo multipolar, multicéntrico, que no impone, que no agrede comercialmente, que no bloquea a otros países, sino que reconoce el derecho internacional y dentro del derecho internacional las normas que en materia de comercio internacional se han dado las naciones, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a los límites de los intereses que se han puesto en esas normativas. Este imperialismo estadounidense que hoy está viendo una Europa como enemigo, Europa que fue su aliado, hoy le está viendo como enemigo, como también está viendo como enemigo a la OTAN, ¿ok? Aunque es parte de ella, pero está fragmentando Europa, ¿o me equivoco? La Europa se Sí, está debilitando por seguir el juego de Estados Unidos. Europa cayó en el juego rusofóbico, fomentando a Ucrania, independientemente de las posiciones que puedan tener. O sea, yo hago mi lectura porque efectivamente se quiso, a través de esta campaña rusofóbica también, de alguna manera, desconocer la historia, desconocer de dónde nace, digamos, la Guerra Fría, qué representó la Unión Soviética para que se acabara el nazismo en Europa. Eh, todos esos elementos fueron incorporados en esta nueva narrativa contra Rusia. Podamos tener la posición que tengamos. Rusia es un proveedor de gas y de trigo importante para Europa y de otras cosas, pero es un proveedor importante. Les bombardearon Nord Stream, se quedaron sin gas, fue un tiro al pie que se dio Europa por seguir a Estados Unidos. Hoy están fuera de la órbita de Estados Unidos, o me equivoco, a lo mejor me sí, equivoco. eso es verdad. Bueno, para concluir la entrevista, ¿cuál sería ese mensaje que tú enviarías en este momento a todas aquellas personas que pues van a ver esta entrevista o la van a escuchar a través de las redes sociales y a través de nuestra revista, a través de la Radio Libre de Bruselas en el programa Entre Amigos? Bueno, mi mensaje es corto y ojalá sea profundo, es decir, ojalá llegue al corazón y a la conciencia. Todos nosotros levantamos la voz durante décadas y sobre todo en los 2 últimos años en contra del brutal ataque a los hermanos en Palestina, a cómo un genocidio eh, fue visto directamente por nosotros, como si nosotros estuviéramos protagonizándolo, sintiendo el dolor del pueblo palestino. Esa amenaza sionista, imperialista, ¿ah? Que ha cegado la vida de centenares de miles del pueblo palestino, que los ha sacado de su territorio y que ha sido ocupado su territorio por quien no los reconoce ni como seres humanos, es la amenaza que en este momento se cierne sobre el resto, porque es el mismo arrogante, es el mismo supremacista que no reconoce la dignidad humana, que no reconoce a otros como sus iguales, que no respeta lo mínimo de la condición humana. Y ese peligro lo estamos enfrentando todos los pueblos. De nuestra movilización de hoy, de nuestra voz de hoy, dependerá el futuro de toda la humanidad.
hablo a los movimientos en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. La unidad de los pueblos, de las naciones libres, de las diferentes culturas que tenemos un mismo objetivo, que es la defensa de la especie humana, de la humanidad, de la vida y la convivencia pacífica entre las naciones. Todos queremos por igual levantar la voz. Yo agradezco como venezolana infinitamente y con el corazón en la mano, como bolivariana, las muestras de afecto, de solidaridad y de gran nivel de conciencia de todos los que han manifestado en los diferentes países que están escuchando aquí, no solamente las manifestaciones en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. Pues nada, solo la unidad nos hará libres, solo la verdad nos hará libres. Yo pido encarecidamente que busquen canales informativos que permitan ventanas para análisis objetivos de la verdad, porque hay una gran guerra psicológica para convertir al criminal en víctima. Tengamos muchísimo cuidado, sobre todo con los jóvenes, con la gente más joven, darle herramientas para que hagan análisis correctos de las realidades. Es una lucha, hay una guerra cognitiva muy importante, muy viral en todas las redes sociales para que pierdan la confianza en la revolución bolivariana además, para que subestimen a la revolución bolivariana. No, nosotros estamos en defensa de la dignidad de los pueblos, no nos hemos sentido derrotados, hemos tenido dolor por lo ocurrido, mucho dolor, sí, pero no nos hemos sentido derrotados. Nosotros estamos confiados en que solo la unidad y en este escenario, en esta coyuntura, la estabilidad y la paz juegan un papel importante para los nuevos escenarios que se puedan presentar. Gracias, Hugo. Gracias a usted. Doctora Olga Álvarez, abogada constitucionalista y defensora de derechos humanos de Venezuela, toda nuestra solidaridad para el pueblo de Venezuela, para el presidente Maduro, para ustedes allá que están enfrentando esta avalancha comunicativa tenaz que hay todavía contra Venezuela y que estamos tratando también desde los medios alternativos cambiar esa narrativa. Esperemos de Perfecto. que pues esto surja efecto y que esta emisión, que esta entrevista pues pueda llegar a mucha gente para empezar a cumplir ese objetivo que nos estamos trazando también en los medios alternativos. Bueno, muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y espero tenerla nuevamente en otra oportunidad en esta emisión de